Buenas noches, hermanas y hermanos y simpatizantes de la Escuela Rosacruz. Continuamos la lectura del libro El espiritualismo y la evolución del maestro Israel Rojas Romero, el tercer capítulo titulado Los pares de opuestos. En este capítulo el maestro nos habla de los dos polos de la energía, del macro y del microcosmos, y hace un análisis profundo de estas dos columnas del templo, enlazando lo subjetivo y lo objetivo, el cielo y la tierra, el espíritu y la materia. Veamos lo que nos dice el maestro. En cuanto a nuestro mundo se refiere, llamaré pares de opuestos a las manifestaciones de materia y espíritu. La materia constituye la forma, y el espíritu es el hálito de la vida. Dentro de nuestro sistema planetario, estas fuerzas se representan por la luna y el sol, respectivamente. La fuerza solar tiende a sutilizar la forma, y la fuerza lunar a condensarla. Por eso, Hermes, hablando del agente universal o luz astral, principio creador, dijo: el sol es su padre, la luna su madre, el viento lo llevó en su vientre y la tierra lo alimentó. Todos los seres que viven en el mundo de la causalidad están influenciados por estas dos fuerzas y son el producto de su desequilibrio, ya que decir equilibrio equivale a decir quietud. Del desequilibrio de estas dos fuerzas depende la oscilación del péndulo que conserva el movimiento incesante de la vida. Lograr apoderarse del agente universal es hallar el equilibrio espiritual, realizar la gran obra, descubrir el arcano oculto que ha sido designado con el nombre de piedra de los filósofos. En el mundo de las manifestaciones, estas fuerzas suelen ser llamadas positiva y negativa respectivamente, las cuales en su desequilibrio hacen fluctuar las formas y los seres entre el dolor y el placer, la tristeza y la alegría, la ignorancia y la sabiduría, la fealdad y la belleza, la lentitud y la rapidez, la guerra y la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los humanos, el varón representa el polo irradiante y la mujer el polo receptivo, aunque desgraciadamente a menudo ocurren que las cosas se invierten, dando lugar a verdaderos desastres, casi siempre por culpa del hombre, que entonces no es digno de llamarse tal. La mujer, flemática y húmeda por naturaleza, está influenciada por la luna, y el hombre, seco y severo, por el sol. Pero si estudiamos al hombre, encontramos en él también ambos aspectos que están representados: el inducente por el lado izquierdo y el irradiante por el derecho. En la mujer, los polos se encuentran invertidos, y si observamos atentamente a todos los seres, hallaremos siempre estas mismas fases. La Biblia nos dice que en el centro del paraíso se hallaba el árbol de la vida, que estaba íntimamente unido al del conocimiento. Es esta una simbología maravillosa para el que sabe descubrir su misterio. En aquel árbol se encuentra la causa del equilibrio y del desequilibrio. Si Adán y Eva se hubieran privado de comer del fruto del árbol misterioso, el paraíso hubiera sido su herencia, pero no hubieran tenido conciencia de él por falta del conocimiento consciente de los pares de opuestos. Pero una vez quebrantado el divino mandato, conocieron el bien y el mal, y quedaron sometidos y limitados por el tiempo, la causalidad y el espacio, adquiriendo por este medio un pleno conocimiento de su verdadero ser y de la finalidad para que fueron creados. Así como por el amor absoluto vive todo en el todo, así por el amor relativo formas en asociaciones para crear las formas limitadas y relativas que aprisiona la red del tiempo, del espacio y de la causalidad. Todo lo que es causado está limitado por su causa, y el efecto no es más que la causa reproducida en otra forma. La reproducción u efecto ha de tener indefectiblemente el mismo fin que la causa que lo engendrara. Esto nos lleva a una conclusión muy clara respecto a lo transitorio de las formas en que la vida se manifiesta. Es, a saber, que lo único real es la vida y no la forma. Las formas aparecen y desaparecen. Solamente la vida queda, porque ella es eterna, como es eterno el ser que la creó. La vida y Dios son coeternos,
como lo son el espacio y el tiempo. El tiempo es eterno, y por lo tanto no pasa ni pasará. Somos nosotros, humanamente hablando, quienes desfilamos por frente al tiempo. Y tanto monta lo que decimos del tiempo, como lo que podemos decir lógicamente del espacio, pues él también es infinito, y que solamente no es concebible en relación con la forma que se limita a sí mismo en él, ya que el espacio en sí no tiene límites. Todo lo que podemos percibir por los sentidos es limitado, porque nuestros sentidos también lo están a lo relativo de su forma que se constriñe a sí mismo al espacio y al tiempo relativo por ley de causalidad. Profundamente ignorantes nos parecen los seres humanos que llenos de humano orgullo afirman: yo soy Dios. Jesucristo, que seguramente es el ser más perfecto que ha pisado la tierra, nunca se atribuyó ninguna de las divinas virtudes. Él decía: no me llaméis bueno, porque solo Dios es bueno. Esto que os hablo no lo hablo de mí, sino que el Padre que en mí mora, Él obra y yo obro. Él siempre, con una mansedumbre no igualada, se consideró como una nónada ante su Padre, el gran todo. En el absoluto están todas las cosas, porque nada puede haber fuera de Él, y si no, no lo fuera. En cambio, no existe cosa ni persona que alcance a ser el absoluto, porque si así fuese, el absoluto quedaría limitado, lo cual es absurdo. De esta suerte, yo soy en Él y por Él, porque Él es la única realidad. Esta afirmación funde la personalidad con el absoluto, lo cual es positivo, en tanto que la afirmación yo soy Dios trata de limitar lo absoluto a la personalidad, lo cual es negativo y por lo tanto falso. Después de esta ligera disquisición que considero necesaria para hacer luz sobre tan delicado asunto, seguiré adelante con los pares de opuestos. La lucha entre el bien y el mal está simbolizada en todas las religiones y filosofías por medio de ingeniosas alegorías y leyendas, como también por figuras simbólicas. La Iglesia romana tiene dos símbolos muy interesantes. El uno está representado por la Virgen Inmaculada aplastando la cabeza de la serpiente. La Virgen simboliza la inteligencia dirigida por la luz divina espiritual. La serpiente simboliza la luz astral manifestada en deseos y pasiones, los cuales nos arrastran por el lodo del mundo. El otro símbolo es el del ángel Miguel aplastando la cabeza de Satán, y en él hemos de hacer notar que el ángel lleva una lanza, la cual significa la voluntad que el ser humano debe aplicar a la lucha contra sus bajas pasiones. En este mundo de manifestaciones, todo oscila entre estas dos fuerzas. Cuanto más fuerte es la caída, más instructiva es la lección que de ella recibimos, y que nos enseñará a elevarnos aún más alto en el sendero de la experiencia que conduce hacia la espiritualidad consciente. Engañado está el asceta que cree que huyendo de la lucha logrará mayor ascenso en el sendero espiritual. ¿Qué obtiene el ser humano retirándose a la soledad del campo, si todavía lleva dentro de sí el hervidero de sus propias pasiones? La verdadera soledad, o sea, la paz interior, se funda en la conquista de nosotros mismos, y ésta no se consigue sino con la constante lucha con nuestras pasiones animales. No es esquivando la lucha como se logra el triunfo, que necesariamente es el fruto de la constancia para combatir al enemigo. La resistencia desarrolla la fuerza. En la oscilación del péndulo entre el bien y el mal, siempre triunfará el bien, porque el bien es positivo y el mal negativo. No hay pues nada que temer si no es al temor, pues lo peor de todo es el temor de temer.
La lucha no debilita sino al débil. El fuerte aumenta en fuerza y resistencia, y esto le dará el triunfo definitivo. Precisa tener presente que para tener éxito en cualquier empresa que vayamos a acometer, hay que conocer las leyes que rigen y actúan en la complejidad de su mecanismo. En la naturaleza todo vibra, y para que las vibraciones sean armoniosas, deben estar sometidas al ritmo. Así, el que conoce la ley de vibración y del ritmo, empuña el cetro del poder. Lo que llamamos espiritualismo es la vibración más alta y pura que puede ser pulsada en el fondo de nuestra conciencia, en busca de la tónica que nos haga vibrar en lo infinito. Por eso los grados de espiritualidad no son mesurables y solo se pueden sentir. Su intensidad, como es natural, depende enteramente del grado de vibración. La fuerza es una, los estados de vibración son muchos, como diversas son las notas que componen la escala musical, y que seleccionadas por el sentimiento del artista nos dan una clara idea de la armonía del cosmos. Tal como es abajo, es arriba, y tal como es arriba, es abajo. El filósofo hermético sigue fiel este principio fundamental y en virtud de esta ley de analogías va conociendo las leyes eternas. Conoced la verdad y la verdad os hará libres, dijo el maestro de maestros. El sincero explorador de la verdad busca tras de la letra que mata el espíritu que vivifica, y así gradualmente confiado en su luz interior asciende por la escala de Jacob. La plenitud está enamorada del vacío para llenarlo. El fuerte ama al débil para protegerlo. La luz busca las tinieblas para iluminarlas. El sabio busca al ignorante para instruirlo. La serpiente simbólica, al girar sobre sí misma, huye de sí y se persigue, y así proseguirá a través de los tiempos mientras permanezca engañada por su falso miraje. Lo que ocurre con la serpiente, ocurre con el ser humano que anda a tientas en la oscuridad buscando la luz, sin darse cuenta que la lleva dentro de sí. Los rosacrucianos aseguran poseer la clave para hacer oro puro con práctica de la alquimia, y que para lograr la transmutación de una cosa en otra más perfecta, la primera condición es reducirla a sus elementos. Afirman ellos que la materia prima de todo es el agua. La materia primordial, base de la alquimia espiritual, la llevamos dentro de nosotros. Lo importante es conocerla y luego saber aprovecharse de ella. Quien desee saber algo más acerca de esto debe leer la famosa obra titulada Masonería y Catolicismo de Max Heindel. Ella será para el llamado un faro, pues leída entre líneas deja entrever cosas sublimes. El conocimiento en este mundo de relatividad se reduce a comparar y a encontrar analogías. Por ejemplo, vamos por la calle y vemos a un hombre. Sabemos que es un hombre porque nuestra imaginación tiene ya catalogada esa forma. Y nosotros la hemos diferenciado de las otras, con este nombre particular. Los nombres o palabras con que designamos los objetos para diferenciarlos de los demás no tienen valor real, y no tienen otro objeto que el de traer a la conciencia el recuerdo de experiencias pasadas que se presentan en forma de imágenes, las cuales inmediatamente son comparadas con las que allí ya existen. Por la ley de las analogías, las diferenciamos de las demás, y luego las concretamos como objetos independientes de los otros. Eso es todo. En el caso del ser humano que vemos en la calle, luego que se presenta ante nosotros, podemos decir que es un hombre, pero para distinguirlo de los otros, hemos de recurrir a las analogías y examinar la conformación de su rostro, su estatura, su color, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tenemos diferenciadas sus características de las de los otros, pasa a configurar en nuestro catálogo de imágenes como el señor NN, distinto ya de los demás hombres.
Tal como sucede con el ejemplo citado, nos sucede con todas las cosas. Las palabras son la expresión externa del pensamiento, siendo éste la esencia o base de aquellas. Y la imaginación es la fuente del pensamiento, pues sabido es que para pensar en algo hay que imaginarlo. La base fundamental de toda transformación se encuentra en la imaginación. ¿Queréis ser puros y perfectos? Si realmente lo queréis, imaginad que lo sois, y día llegará en que la imagen será un hecho real. En esencia, somos perfectos. El error está en la perversión del pensamiento por la ilusión de las cosas pasajeras. El pensamiento es más poderoso que la palabra en su aspecto íntimo, es decir, como fuerza no manifestada. La palabra es más poderosa que el pensamiento considerada como vibración externa eléctrica y es, hasta cierto punto, la realización manifiesta de algo que palpita dentro de nosotros. La palabra ya escrita, ya hablada, lleva nuestro pensamiento hasta los confines del mundo. Digo esto desde el punto de vista concreto, pues subjetivamente hablando, el pensamiento va también hasta los confines del mundo y más allá. La diferencia consiste en que la palabra impresiona a todos los que tengan oportunidad de oírla, sin distinción ninguna, y el pensamiento solamente será percibido por las mentes que estén a tono con las de su emisor. Esta pequeña digresión tiene por objeto llevar a la mente del lector la idea siguiente: las palabras ya habladas, ya escritas, son sólo sombras, reflejos de algo más interno, de tal suerte que si deseamos apreciar realmente el valor de lo que leemos u oímos, debemos desentrañar el sentido íntimo de las frases, es decir, lo que se encubre tras ellas. Si meditamos un poco sobre ello, veremos que aquí también se manifiestan los pares de opuestos, la verdad y la ficción. Toda palabra o frase tiene tres significados: uno puramente material, uno mental y el tercero íntimo o espiritual. En este último radica el equilibrio de los dos primeros. Dichoso el ser humano que de una sola ojeada descubre los tres aspectos que encierra una cosa, porque de los tres hará uno, y así encontrará la verdad que, según los sabios, está en la cuarta dimensión, que es la unidad de la cosa en sí. La cuarta dimensión viene a representar el equilibrio de los pares de opuestos, o sea, la unidad indiferenciada de la cosa en sí. En el estado actual de la evolución, esta medida no tiene lugar sino en la imaginación de algunos hombres adelantados que han podido penetrar mentalmente en estados más sutiles de vibración que aquellos que el común de las gentes puede percibir. Las formas minerales, como decía anteriormente, representan las vibraciones más lentas de la vida, tanto que se escapan a nuestra humana percepción y por eso solemos decir que son cosas muertas. En los vegetales, la manifestación de la vida se hace perceptible a nuestros sentidos y en los animales se manifiestan plenamente las facultades vitales, permitiéndoles actuar independientemente, pero de una manera subconsciente. El animal no es consciente de su individualidad como lo es el ser humano, y obra impulsado por el subconsciente, que comúnmente llamamos instinto. Pero, ¿qué es el instinto sino las experiencias subjetivas del estado vibratorio de la conciencia que lo manifiesta? La cualidad esencial del espíritu es la vida, y la cualidad esencial de la vida es la conciencia. Y como todo en el universo palpita y vive, todo tiene conciencia. Esta conciencia es naturalmente relativa al estado. El trío materia, energía y conciencia yace en todas las cosas, desde el átomo invisible hasta el más grande de los astros, y en él están representados los pares de opuestos, y también su eje o alma en la que se equilibran,
y por la cual viven indisolublemente unidos para formar ese algo, uno, eterno e incomprensible. La materia concreta representa el aspecto inducente o femenino, la energía, el irradiante o masculino, y la conciencia, la vida. Descubrir, pues, el poder oculto en el más pequeño de los átomos es resolver el problema de la vida. El dolor se hace sentir implacable en el mundo debido no a la cólera de Dios, como vulgarmente se cree, sino al quebrantamiento de la ley de amor, que es ley de armonía y de justicia. El dolor, que es el aspecto negativo de la vida manifestada, ha sido creado por el ser humano en su sed de placeres egoístas, en sus ilusorias creaciones de dichas pasajeras, que desaparecen con la misma rapidez con que desaparece el suave aleteo de una mariposa al rozar nuestro rostro. La verdadera dicha está dentro de nosotros, y debe ser no una emoción, sino un sentimiento suave y delicado como el que experimentamos al contemplar la belleza de los bosques, donde la variedad de colores alegra nuestra vista y la pureza del ambiente nos envuelve en un mar de dichas infinitas, donde el aroma delicado de las flores produce en nuestro corazón un sentimiento de éxtasis divino. Allí donde palpita la vida pura y santa, allí donde el canto del pajarillo nos impresiona el alma y nos sentimos vibrar al unísono con el ritmo armonioso de la vida. Con frecuencia oímos decir que la vida es muy corta, que se esfuma cuando menos lo pensamos, y esta preocupación es causa de tristeza en el corazón de los seres humanos. Craso error, porque la vida no se escapa ni cambia, solo cambian las formas en que ella se manifiesta. La vida es eterna, como el espacio y como el tiempo. Las formas se desvanecen porque han sido causadas, y todo lo que ha sido causado tiene necesariamente que volver a la causa que lo creó. La forma nace de la forma, vive y se alimenta a costa de la forma, y no es más que un accidente en la manifestación eterna de la vida. El dolor físico es causado por la inarmonía de los habitantes de ese mundo que llamamos el ser humano, con los intrusos que vienen de otros mundos a tratar de fijar allí su residencia. Pues el ser humano es para las células que integran su cuerpo todo un mundo con sus correspondientes leyes de organización y ritmo. Y así como cuando se mueve un país por algún movimiento inesperado que tienda a provocar de alguna manera su desorganización, y sus habitantes hacen todo lo posible por restablecer la armonía, así las células que componen nuestro cuerpo luchan con todas sus fuerzas para mantener nuestra salud, que es armonía. La vida manifestada es un ritmo que oscila entre la conservación y la destrucción. En nacer en la misma proporción en que morimos está el secreto de la longevidad. Muerte no quiere decir destrucción, sino transformación. Nada ha sido creado y nada será destruido. Todo se conserva en esencia y solo cambia la forma, perfeccionando el ideal que la engendró. Los pares de opuestos se contrarrestan por la acción del ritmo. Dentro del ritmo musical, el artista dispone las notas con que ha de formar armónicas vibraciones en el conjunto de la orquesta. En el cosmos también se manifiesta por la armonía de los astros, cada uno de los cuales sigue fielmente la ruta que le corresponde, trazada por la resultante de los pares de opuestos, la fuerza centrípeta y la centrífuga, las cuales los mantienen sujetos y obedientes, simultáneamente atraídos por un sol central, que es su padre. Este es a su turno atraído por otro astro más poderoso, y así hasta el infinito. Pero tras de todo esto, alienta el creador de todo, el real ser, lo único que ha sido, es y será, el Dios de los dioses y el maestro de todos los maestros. Él no es nosotros, sino que nosotros somos en Él y por Él, según dijo el apóstol iniciado. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Busquemos pues el ritmo en todas las cosas,
y muy especialmente en nosotros, que una vez hallado nuestro ritmo, habremos encontrado el ritmo universal. Muchas gracias.